revelado. El inesperado encuentro que transformó la vida de una millonaria y un mecánico. El taller mecánico de Simón, ubicado en una esquina polvorienta de la colonia Roma, siempre había sido un refugio de aromas a aceite y ruido de herramientas. Era su mundo, el legado de su padre, y a pesar de las miradas de desprecio que a menudo recibía, el orgullo de ser mecánico lo llenaba de satisfacción. Sin embargo, en su interior, luchaba constantemente con la desvalorización que los demás le imponían por su estatus socioeconómico. Esa mañana, mientras ajustaba un motor, un reluciente automóvil deportivo frenó frente a su taller. Valentina, una empresaria que había forjado su imperio entre traiciones y dificultades, bajó del auto. Su elegancia era un contraste doloroso con el entorno. Simón sintió un nudo en el estómago al establecer esa conexión visual. La tristeza en sus ojos provocó una corriente de empatía que lo sorprendió. ¿Qué podría saber ella de la vida dura? Mientras ella esperaba, comenzaron a charlar. Simón se esforzaba por mantener su voz firme, pero en el fondo, un temor se agitaba. Había visto a muchas personas pasar por su taller, y Valentina era diferente. Ella desnudó su pasión por los negocios, pero cada palabra resonaba con una historia no contada. Simón se preguntaba si encontraría en su mirada la validación que anhelaba, o si, en cambio, evidenciaría aún más su soledad. La tensión era palpable entre ellos. Simón podía ver su mundo perfectamente alineado con el de Valentina, pero sentía la barrera de su propio ser, y su mente comenzaba a cuestionar, ¿podría él ser alguien en la vida de una mujer tan exitosa? Justo cuando empezó a encajar esas piezas, se dio cuenta de que el emblema familiar, el símbolo del legado que su padre siempre había defendido, se hallaba entre los pliegues del motor de Valentina. Al descubrirlo, su corazón se aceleró. Podría ser una conexión importante, pero también podría arruinarlo todo. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina, con una mezcla de asombro y confusión. El temor se transformó en angustia. La revelación podría ser su destino o su caída. A medida que ambos contemplaban el emblema, las expectativas sociales envolvían a Simón como una tormenta. Debía guardar silencio y perder esta oportunidad, o enfrentarse a su realidad y mostrarle el lazo ancestral que los unía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia lo inundó de nuevo. Valentina, ahora mucho más que una simple clienta, se convertía en algo que lo desafiaba. Su éxito brillaba tan intensamente que él se sentía pequeño. No lo comprendía, pero su vida estaba a punto de transformarse irrevocablemente. La idea de perder lo que siempre había conocido por la posibilidad de algo nuevo lo dejó en la cuerda floja. Hasta ese momento, había navegado por un camino definido, pero ahora, la duda lo atormentaba de tal manera que hizo que su respiración se hiciera irregular. La pregunta lo envolvía: ¿podría dejar atrás su miedo y abrazar lo desconocido, o se quedaría atrapado en la sombra de su legado? La incertidumbre era un hilo afilado que cortaba su conexión con la realidad. Estaba al borde de un abismo. ¿Se atrevería a saltar hacia lo que pueda significar un cambio en sus vidas? La mirada de Valentina, fija en el emblema, lo sacó de su ensueño. La angustia pulsando en su pecho lo empujó a la acción. Aquella conexión familiar le generaba una mezcla de esperanza y miedo, como si abrir esa puerta pudiera cambiar el rumbo de su vida. Respiró profundamente, intentando calmar la tempestad en su interior. Sabía que no podía permanecer ahí, en silencio, ante la única oportunidad que había tocado a su puerta. El legado de su padre no solo era un emblema, era un símbolo de perseverancia.
El miedo de ser rechazado por alguien tan poderoso como Valentina comenzaba a disiparse lentamente. Si había algo que había aprendido en su oficio, era que cada pieza mecánica, sin importar cuán insignificante parecía, tenía su propósito. Ese emblema perteneció a mi abuelo, comenzó a decir Simón, su voz temblando con nerviosismo. Mi familia siempre ha estado involucrada en la mecánica, pero no siempre hemos tenido el reconocimiento que merecemos. Sus palabras sonaban con una sinceridad inesperada, como si finalmente se liberara del peso de su identidad. Valentina lo miró con interés, sus ojos destilaban curiosidad. ¿A qué te refieres con reconocimiento?, inquirió ella, animándolo a seguir. Conozco los negocios de motores, unos tan bien que puedo oírlos respirar. Pero esto, señaló el emblema, no era solo un motivo de orgullo. Era un peso, el que me decía que debía continuar lo que comenzó mi familia, no solo por mí, sino por todos ellos. Valentina asintió, su mirada endurecida por la determinación. A veces tener éxito no es suficiente. También se trata de cómo compartimos ese éxito. Puedo ayudarte a encontrar tu lugar en este mundo, Simón. ¿Has considerado abrir un negocio propio? La propuesta hizo eco en su mente. La idea de ser su propio jefe y crear algo que lo definiera más allá de ser un simple mecánico era un concepto revolucionario. Sin embargo, el miedo a fracasar le recorría el cuerpo. Pero, ¿cómo? No tengo el capital ni la experiencia real para emprender algo así. Quizás la experiencia te la pueda dar yo, comentó ella con una sonrisa. Siempre he creído que la pasión puede construir puentes donde el dinero no llega. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos en esto? El corazón de Simón latía con fuerza y su mente comenzó a trazar posibilidades. Colaborar con Valentina no solo podría brindarle las herramientas que le faltaban, sino que también le permitiría explorar un camino que jamás se había atrevido a imaginar. La desconfianza flúter en su interior, pero el deseo de crecer y de desafiarse a sí mismo era más fuerte. Sin embargo, había una voz persistente que le recordaba su lugar, su estatus como mecánico de barrio, frente a una empresaria consumada. Lo pensaré, respondió finalmente, sintiendo la presión de su propia indecisión. La lucha interna era palpable, debía cuestionarse si estaba preparado para dar ese salto. Los días posteriores estuvieron llenos de deliberación. Simón pasó horas en su taller, ajustando motores y reflexionando sobre su futuro. La idea de alcanzar algo más grande se mezclaba con el temor de dejar atrás lo que había sido su vida. En la soledad de su espacio, al limpiar su estación de trabajo, encontró el viejo manual de su abuelo. Las hojas estaban amarillentas por el tiempo, pero contenían secretos y técnicas que siempre ejemplificaron la esencia de su familia. Era un recordatorio tangible de su pasado y un faro que lo guiaba hacia el futuro. Esa noche, tomó la decisión de buscar a Valentina. El deseo de un cambio, de un crecimiento verdadero, ardía en su interior. Al día siguiente, se plantó frente a la puerta de su taller con una nota en la mano. Hablemos sobre el futuro. Justo cuando empezó a sentir el impulso de entrar y buscarla, un nuevo cliente llegó a su taller, interrumpiendo sus pensamientos. Sin embargo, al mirar al hombre con una actitud despectiva, su mente se llenó de dudas. De repente, se encontró en una encrucijada. ¿Permitiría que la percepción de otro lo detuviera de una oportunidad? ¿Qué podría cambiar su vida? La decisión estaba a la vista, pero el camino a seguir se complicaba al observar tan cercanamente la realidad que tanto le había dolido. Las luces del taller comenzaron a parpadear, como si la incertidumbre determinara el rumbo de sus acciones. Mientras la sombra del cliente se proyectaba en la pared, Simón sintió que el futuro lo miraba desde la esquina. El momento de enfrentarse a su verdadero yo se aproximaba, y el desafío era más intenso que nunca. Con el manual de su abuelo en la mano y el eco de Valentina en su mente, se dio cuenta de que el cambio no era solo un deseo, sino una necesidad. Había que tomar decisiones que desafiaban sus límites. ¿Pero qué haría con ese cliente que parecía un obstáculo?
La tensión se acumulaba, y la pregunta que resonaba era si tendría el valor suficiente para seguir adelante o se dejaría arrastrar por las exigencias del mundo que siempre había conocido. ¿Era el momento para demostrar su valía? Simón sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La actitud despectiva del cliente reflejaba no solo desprecio hacia él, sino el temor que había llevado consigo durante toda su vida. Esa sensación de insignificancia se manifestaba en cada palabra que el hombre pronunciaba. Pero en lugar de dejarse abrumar, una chispa de desafío comenzó a encenderse en su interior. «Buenos días», dijo Simón con voz firme, aunque su corazón latía frenético. «¿En qué puedo ayudarlo?». El cliente, un hombre de aspecto arrogante y rostro arrugado por la indiferencia, lo miró como si lo examinara, evaluando su valía. «Vine a reparar mi coche». Aunque, a decir verdad, no esperaba que un taller como este pudiera ofrecerme servicio experto, agregó, deslizando un aire de desprecio. Simón sintió que la mención de su taller, el espacio donde había pasado horas, donde había aprendido cada técnica de su abuelo y donde había forjado su pasión, dolía como un golpe. Pero en lugar de permitir que eso lo dañara, se acordó de las palabras de Valentina: «La pasión puede construir puentes donde el dinero no llega». Entonces respiró hondo. «Entiendo su escepticismo», respondió. «Esta es la misma pasión que me impulsa a mejorar cada día. La mecánica es mi vida, y cada motor que toco es un reto que acepto con gusto». ¿Le gustaría explicarme el problema con su vehículo? El cliente se quedó sorprendido por la confianza de Simón, pero todavía había una capa de desdén en sus ojos. «Si lo prefieres, adelante». «Espero que puedas arreglarlo», dijo, dando la impresión de que veía en Simón un obstáculo más que un profesional. Mientras revisaba el coche, Simón se sintió en control de la situación. Siguió su instinto, desarmando componentes y evaluando el problema con precisión. En el silencio del taller, encontró en la máquina una representación del desafío que había decidido aceptar con Valentina. Así, cada tornillo que giraba parecía llevar consigo una parte de su incertidumbre, de su deseo de brillar en un mundo que lo había menospreciado. Cada día del taller se tornó en un ciclo de aprendizaje y autodescubrimiento. Al recibir aquel cliente, Simón se dio cuenta de que lo más importante no era solo reparar un coche, sino comenzar a reparar su propia percepción de valor. Al finalizar el trabajo, se sintió satisfecho no solo con el resultado, sino con la forma en que había enfrentado ese desafío. Las palabras amargas del cliente fueron reemplazadas por un sentimiento de logro personal. Ya no era solo un mecánico, era un profesional en su campo. Al cerrar la puerta del taller, la voz de Valentina resonó en su mente. «Trabajaremos juntos». Esa posibilidad comenzaba a tomar forma, a cada día que pasaba se sentía más preparado. Sin embargo, aún sentía un vacío, una necesidad de validar su decisión. Se dio cuenta de que, a pesar de su progreso, la aceptación de sí mismo era el siguiente gran paso. Tomando el manual de su abuelo sobre la mesa, Simón hojeó las páginas, absorbiendo cada palabra reveladora como si fueran fórmulas secretas de poder. ¿Y si esto no es suficiente?, se preguntó con un giro de inquietud. ¿Y si aún depende de la opinión de otros? Esa duda lo envolvió, desafiándolo de nuevo, instándolo a confrontar sus inseguridades. Mientras el día se convertía en noche, la tensión se hizo palpable. Decidió que no podía permanecer en la mediocridad, sería su propio arquitecto. Si quería tener una vida diferente, debía servir no solo a su pasión sino a su ambición. Con cada pensamiento, creció la resolución en él. «No me dejaré definir por un cliente», se dijo. Tenía que seguir explorando esa colaboración con Valentina, aun cuando significaba dejar atrás el miedo. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo que vendría. ¿Sería suficiente solo seguir la inspiración de Valentina? Su propio camino estaba lleno de intersecciones y había una última pregunta que aún lo acosaba: ¿podría realmente llevar su legado y su vida a un nuevo nivel, o quedaría atrapado por el miedo?
Y así, con esa incertidumbre ardiente en su pecho, se dispuso a enfrentar el día siguiente, decidido a buscar a Valentina y reunir el coraje para ofrecerle su compromiso. Pero justo antes de salir de su taller, un mensaje entró en su teléfono que podría cambiarlo todo. La batalla más grande que estaba a punto de librar podría comenzar incluso antes de que pudiera pisar el suelo de su futuro. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría? Simón miró el mensaje en su teléfono con el corazón en un puño. El nombre que apareció en la pantalla era desconocido, pero el contenido era claro: hola, Simón. Soy Valentina. Me gustaría hablar contigo. ¿Te parece bien hoy a las 3 de la tarde? El tiempo que quedaba para esa reunión se deslizó entre sus dedos como granos de arena. En su mente, imágenes de su abuelo trabajando en el taller se entremezclaban con la figura de Valentina, fuerte pero comprensiva. Ella representaba una puerta abierta hacia un futuro que siempre había anhelado. Sin embargo, la presión de la expectativa casi lo desbordaba. Mientras pasaba las horas, cada pequeño detalle del taller se convirtió en un símbolo. Las herramientas brillantes, los motores a medio reparar, incluso el aroma a gasolina que solía provocarle ansiedad, ahora se sentían familiares, parte de su viaje, de su transformación. Pero la sombra de la duda aún persistía. ¿Qué podía ofrecerle Valentina? ¿Y si su deseo de cambiar no era suficiente? A las 3 de la tarde en punto, Simón llegó a la cafetería donde habían acordado encontrarse. La inquietud pulsaba en su pecho. Tomando una respiración profunda, recordó las palabras clave que había aprendido a lo largo de los años: pasión, perseverancia, autenticidad. No se podía permitir caer en la trampa de la inseguridad. Cuando Valentina apareció, su presencia irradiaba una confianza tranquila. Se sentaron en una mesa pequeña, y tras los saludos iniciales, la conversación fluyó. Valentina compartía su visión de un proyecto que podía unir sus talentos, un taller de mecánica en el que se ofrecieran no solo reparaciones, sino también clases para jóvenes interesados en aprender el oficio. Quiero que seas el rostro de este lugar, Simón. Rubricarás tu propio camino profesional, dejando un legado, dijo mientras sus ojos brillaban de entusiasmo. Simón sintió una oleada de energía recorrerlo. La idea resonaba profundamente en su interior, pero al mismo tiempo surgió una voz en su mente que susurraba dudas. ¿Realmente estaba preparado para eso? ¿Podría enseñar a otros lo que su abuelo le había transmitido? Las dudas empezaron a fluir. ¿Y si no tengo lo que se necesita? ¿Y si fracaso en mi intento de ser un buen maestro? Cuestionó, sintiendo cómo la inseguridad amenazaba con ahogarlo. Valentina lo miró fijamente, su expresión seria pero comprensiva. Incluso los más grandes han tenido que enfrentarse a su miedo. Este camino no se trata de ser perfecto, Simón, se trata de ser real. La voz de tu abuelo vive en ti, es tiempo de compartir esa sabiduría. Con cada palabra, la confianza de Simón empezaba a reconstruirse, pero la batalla interna no se desvanecía. ¿Y si me juzgan? Después de todo, he vivido sintiéndome pequeño, señaló, sintiendo que el peso de su inseguridad era difícil de soltar. No permitas que el juicio de los demás defina tu valía, respondió Valentina, con una firmeza que caló hondo. Tú sabes lo que has logrado y lo que tienes para ofrecer. Así que, ¿qué dices? ¿Te comprometes a intentarlo? Simón sintió que una chispa de determinación se encendía. La idea de crear un espacio donde no solo repararía coches, sino que capacitaría a otros para seguir su legado, lo desafiaba de manera que nunca había imaginado. Su historia podía ser un faro, no solo para él, sino para aquellos que sintieran que su lugar en el mundo era incierto. Con el corazón acelerado y la mente en ebullición, tomó una decisión. Sí, acepto el reto. Estoy listo para ponerme a trabajar, dijo, sintiendo que un peso se aligeraba. Sin embargo, una parte de él aún temía los obstáculos que vendrían. ¿Era realmente capaz de asumir tal responsabilidad? Mientras se despedían, un nuevo mensaje sonó en su teléfono.
La cita que tenías con el cliente de esta mañana ha cambiado. Necesito que estés aquí urgentemente. P. Una ola de ansiedad lo invadió. Algo no estaba bien y lo presentía. La posibilidad de dudar de sus capacidades resurgía. Simón se adentró de nuevo al mundo de la mecánica, enfrentando no solo problemas mecánicos, sino el desafío más grande, el miedo a ser realmente quien siempre había querido ser. La inquietud por enfrentar esta nueva realidad lo empujaba hacia adelante, pero también lo mantenía alerta. ¿Qué le esperaba en la siguiente llamada? Simón se sintió atrapado un momento. El mensaje de Pablo resonaba en su mente, la urgencia en las palabras le provocaba un nudo en el estómago. Se dio un último vistazo en el espejo del taller, estaba sudoroso, pero en su mirada había un rayo de decisión. Había prometido que lo intentaría, que no dejaría que el miedo lo dominara. Esto era parte del proceso, pensó, enfrentarse a lo desconocido, a las dificultades que le pudieran presentar nuevas oportunidades. Llegó al taller con la adrenalina corriendo por sus venas. Pablo le esperaba con un rostro que no reflejaba la habitual confianza. Simón, tenemos un problema grave. El cliente que trae el coche de lujo está bastante descontento por el retraso. Necesito que hagas una prueba del vehículo. Si no lo arreglamos a tiempo, nuestra reputación se verá afectada, explicó con tono sombrío. Cada palabra de su jefe resultaba pesada, como un ladrillo que se acumulaba sobre su pecho. Sin embargo, no podía darse el lujo de dejarse llevar por la ansiedad. Esto era una oportunidad para demostrar que estaba listo, que podía enfrentar el desafío. Allí, frente a ese auto de ensueño, se sintió como en una encrucijada, podría demostrar su valía o hundirse en la autocompasión. Cuando Simón se sentó a la consola del auto, todo lo que había aprendido en el taller de su abuelo emergió a la superficie. La habilidad de escuchar el motor, de interpretar sus señales, le dio una sensación de control. Por un momento, olvidó las dudas y los miedos que lo habían estado acechando. Mientras realizaba la prueba de manejo, sintió que la confianza empezaba a surgir en él, como un fuego que lucía su calidez. Al regresar, se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. No solo era importante reparar el vehículo, era crucial ejecutar el trabajo con la precisión necesaria para no defraudar a Pablo ni a sí mismo. Comenzó a investigar a fondo el problema, cada clic y giro del destornillador le acercaba más a la solución. Sin embargo, mientras trabajaba, una voz interna seguía cuestionándolo, ¿realmente eres capaz? ¿Podrás manejar la presión del taller y la instrucción de otros? Pero en lugar de huir de la incomodidad, Simón concentró toda su energía en la tarea. Se obligó a callar las dudas y a reemplazarlas con resoluciones. No estaba solo en esta lucha, las palabras de Valentina resonaban en su mente. Sé quién eres y lo que puedes ofrecer. Esa afirmación se transformó en su ancla. Con cada paso, contemplaba no solo el vehículo, sino también su propio futuro como mentor. Logró arreglar el coche a tiempo. Cuando el cliente llegó, la expresión de sus ojos cambió de desconfianza a sorpresa. Cuando escuchó el motor arrancar suavemente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Increíble. No sé cómo lo hiciste, pero has salvado el día, exclamó, aliviado. Pablo, al observar la transformación en el cliente, se volvió hacia Simón con un gesto de aprobación. Bien hecho. No te vi nervioso en ningún momento. Cada vez que te enfrentas a un desafío, te estás acercando más a esa imagen que tienes de ti mismo como un líder. Sigue así. Las palabras de su jefe brindaron un reconocimiento que Simón anhelaba. Con el corazón aún acelerado, se dio cuenta de que no solo había salvado la situación con el cliente. Era un primer paso hacia convertirse en esa figura que imaginó con Valentina, un maestro, un líder. Pero mientras celebraba su pequeño triunfo, su teléfono iluminó de nuevo su trabajo. Hola Simón, soy Valentina. ¿Podemos hablar más tarde? Hay algo esencial que discutir sobre el taller. Al ver el mensaje, un nuevo torbellino de incertidumbre se instaló en su interior.
¿Qué podría ser lo tan urgente que valía la pena interrumpir su victoria? Desearía poder disfrutar de su éxito, pero ahora se daba cuenta de que cada victoria era solo un escalón en un camino lleno de desafíos. Este nuevo compromiso se convertía en una prueba de su resistencia. ¿Podría realmente manejarlo todo? La pregunta lo acechaba, mientras la pantalla de su teléfono aún brillaba con la inminente incertidumbre que podría cambiarlo todo una vez más. Simón sintió como la incertidumbre se transformaba en una carga palpable en sus hombros, mientras el mensaje de Valentina seguía brillando en la pantalla de su teléfono. Era inquietante pensar que, tras un día lleno de esfuerzo y logros, su vida podía cambiar de nuevo en un instante. El ruido del taller se apagó a su alrededor y un silencio abrumador invadió su mente. Cada victoria había acentuado su deseo de superación, pero había una línea delgada entre el éxito y el caos que no podía ignorar. Decidió no dejarse paralizar por el pensamiento. En lugar de eso, se adentró en el taller, donde sus compañeros seguían en plena actividad. Lo observaban mientras se movía con energía entre las herramientas, aferrándose a un propósito. Su desarrollo personal dependía no solo de surcar las aguas tranquilas, sino también de sortear tempestades inesperadas. Y Valentina, con su mensaje cargado de misterio, representaba una de esas tempestades. Cuando Valentina llegó, su presencia iluminó el lugar, pero también trajo consigo una inquietud. Simón se sintió absorbiendo cada detalle, su postura alerta y su mirada inquieta denotaban que algo importante estaba en juego. Al instante, la situación se tornó seria. Simón, tengo una propuesta. El taller necesita una reestructuración, y creo que tú podrías ayudarme a liderar el cambio, empezó, su voz vibrante de emoción. La invitación lo sorprendió. Era un ascenso que no esperaba, una manera de implicarlo aún más, y su mente se encontró enredada en posibilidades. Podía visualizar el modelo de taller que soñaba, un lugar donde el conocimiento se compartía más allá de la mecánica, donde cada aprendiz pudiera explorar su potencial. Sin embargo, la responsabilidad era abrumadora. Valentina continuó, sé que tienes el conocimiento y la creatividad necesarios, pero debo preguntarte, ¿te sientes preparado para dar ese paso? La pregunta caló hondo, desnudando las inquietudes que Simón había guardado como un secreto oculto. Ciertamente no soy el único que podría hacerlo. Hay otros con más experiencia, murmuró, reconociendo la verdad en su razonamiento. Pero al instante sintió la voz de Pablo resonando en su interior, recordándole su reciente progreso y el impacto que había tenido no solo en el auto de lujo, sino también en su propia percepción. ¿Por qué no yo? Se planteó, cuestionándose si de verdad debía dudar de su capacidad. La decisión no era fácil. Por un lado, el miedo a lo desconocido le decía que lo mejor era quedarse dentro de su zona de confort. Por el otro, la chispa de la ambición lo empujaba a interrogarse acerca de sus habilidades como líder. ¿Podía hacer frente a una transformación que influiría en el futuro del taller y, por extensión, en su vida? Mientras Valentina lo miraba con atención, Simón siguió sopesando su respuesta. Reconoció en su interior que el llamado a liderar no era únicamente un desafío profesional, era un reto intrínseco, un camino hacia la autoafirmación. Cada paso que había dado lo había llevado a esta encrucijada. Cada duda era un escalón que lo acercaba a convertirse en alguien que no solo dominaba su oficio, sino que podía inspirar a otros a hacerlo también. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente se decidió. Sí, estoy listo. Acepto el reto, dijo con una voz firme, impregnada de una determinación que casi no sabía que poseía. Esa simple afirmación desató un torrente de emociones en su interior, entusiasmo, miedo, pero sobre todo, un renovado sentido de propósito. Pero antes de que pudiera celebrar su decisión, Valentina lo miró atentamente y le advirtió, esto va más allá de lo que parece. Nos enfrentaremos a personas que cuestionarán nuestra visión, y tendrás que sustentar tus ideas con acciones concretas. Tendrás aliados, pero también opositores en este camino. La advertencia caló hondo en Simón.
Con una nueva ola de expectativa y duda a la vez, se dio cuenta de que su desafío apenas comenzaba. Había registrado su avance hacia algo significativo, pero el futuro se teñía de incertidumbre. ¿Sería capaz de liderar en un entorno lleno de retos y posibles oposiciones? ¿Podría realmente convertirse en el maestro que pensaba ser, enfrentando no solo lo externo, sino sus propios miedos internos? La pregunta giraba en su mente, mientras su nuevo camino se extendía ante él. A medida que el encuentro con Valentina se desvanecía en su mente, Simón se sumió en un torbellino de pensamientos. El ambiente del taller, que antes le parecía familiar y seguro, ahora era una mezcla de expectativas y responsabilidades inminentes. Con su decisión recién tomada, todo dependía de cómo enfrentara las pruebas que se avecinaban. Los días siguientes fueron un continuo vaivén entre la emoción por su nuevo rol y el miedo que crecía como una sombra. Comenzó a crear un plan para la reestructuración. Al principio, su enfoque fue optimista, se imaginaba inmerso en la implementación de nuevas técnicas, compartiendo su conocimiento con los aprendices y transformando las dinámicas del taller. Pero a medida que ponía sus ideas sobre el papel, la realidad le golpeó. Diversas preocupaciones lo inundaron. ¿Tendría la capacidad de enfrentar la resistencia de quienes veían las cosas de una manera diferente? ¿Y si todas sus habilidades técnicas no bastaban para el cargo que había asumido? Simón dedicó horas a investigar sobre liderazgo, comunicación y gestión de equipos. Se percató de que muchas de esas habilidades no eran innatas en él, sino que requerían práctica y dedicación. Entonces, se propuso un reto adicional. Además de mejorar el taller, se comprometió a trabajar en sí mismo. Para lograrlo, comenzó a asistir a talleres y cursos fuera de su horario laboral, incluso practicando con sus compañeros en situaciones de simulación donde se vio obligado a liderar y tomar decisiones difíciles. Un día, mientras revisaba un informe sobre el avance de sus propuestas, sintió que dio un paso importante. Se organizó una reunión con su equipo para presentar los cambios que había planeado. Nervioso, ensayó una y otra vez lo que iba a decir. La noche anterior, se acostó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Al juntar a todos en la sala, el aire se tornó denso. Las miradas se cruzaron, y sintió un escalofrío en la base de la espalda. Cada colega que lo había visto como un compañero ahora lo miraba como un líder. Con la voz temblorosa, comenzó a exponer sus ideas. Tómalo como un juego, se decía a sí mismo, mientras esbozaba su visión de un taller innovador, donde la colaboración y el aprendizaje eran la esencia. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la presentación, voces discordantes comenzaron a emerger. Un compañero, Carlos, era el más crítico. No veo cómo tu propuesta realmente mejorará lo que ya tenemos. Tenemos nuestro propio sistema que funciona, interrumpió, extendiendo la voz hacia los demás para reforzar su punto. Simón sintió la punzada de la inseguridad. Las dudas se multiplicaron en su cabeza. En ese momento crítico, recordó las palabras de Valentina sobre la necesidad de mantener la calma y argumentar con hechos concretos. Respiró hondo y se centró en su conocimiento. Expuso datos y ejemplos claros, conectando su propuesta a las experiencias pasadas de sus compañeros. A medida que la discusión avanzaba, empezó a notar pequeños cambios en las expresiones de los presentes. Algunos comenzaron a asentir, otros intercambiaban miradas, como si comenzaran a considerarlo en serio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su capacidad para liderar no dependía solo de su destreza técnica, sino de su habilidad para escuchar y adaptarse a las preocupaciones de los demás. Finalmente, después de un intenso intercambio, Simón logró convencer a un grupo. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada. Carlos lo miró desafiantemente, como si no se diera por vencido. Esto no ha acabado. Tendremos que demostrar su efectividad realmente, dijo, dejando en el aire un claro aviso de que su liderazgo sería puesto a prueba en cada paso. Simón apreció el desafío. No solo debía lidiar con la resistencia externa, sino también con el eco de sus propias dudas.
La transformación del taller y de él mismo era aún un camino lleno de incertidumbres que estaba por delante. Y mientras salía de la reunión, la sensación de que su verdadero desafío comenzaba a tomar forma lo invadió. Las voces de sus opositores resonaban en su mente, pero también la voz interior que le gritaba que este nuevo papel podría ser la oportunidad de su vida. Mientras caminaba por el taller, quedó pensativo, sintiendo la presión de tener que demostrar su valía día tras día. ¿Cómo se aseguraría de tener la fortaleza y la concentración necesarias para enfrentar los obstáculos que estaban por llegar? La inquietante pregunta lo llevó a reencontrarse con Valentina, decidido a buscar su consejo en la encrucijada que ahora se cernía sobre él. ¿Sería ella quien le diera la respuesta que necesitaba para su próximo gran desafío? Simón dejó el taller con la mente agitada. La conversación con Valentina había dejado una marca profunda en él. Se sentía dividido entre el deseo de enfrentar sus dudas y la necesidad de aferrarse a los nuevos aprendizajes. Decidió que no podía esperar más. La próxima tarde, se presentaría en su oficina determinando que aprovecharía este encuentro para adquirir conocimientos cruciales sobre el liderazgo que deseaba encarnar. En la mañana del encuentro, Simón se levantó temprano. La primera luz del día le regaló un rayo de esperanza y determinación. Se preparó con una meticulosidad inusual, eligiendo cada prenda cuidadosamente. No solo se trataba de verse bien, sino de proyectar confianza. En el camino, mientras conducía, su mente daba vueltas a las preguntas que deseaba hacerle a Valentina. Hablando consigo mismo, comenzó a delinear una conversación que esperara lo sumara a su imaginativo arsenal de liderazgo. Al llegar, su corazón latía con fuerza. El brillo del sol reflejaba en las paredes de vidrio de la oficina, pero era su reflejo interno el que le preocupaba. Simón respiró profundamente antes de entrar, tomando como mantra lo que había observado. La fortaleza no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Cuando cruzó la puerta, se encontró con Valentina. Su presencia era magnética. Estaba preparada para escuchar, no para juzgar. Ella lo saludó con una sonrisa cálida y lo invitó a sentarse. Simón se sintió reconfortado, pero también bajo la observación de una experta. Balas de inseguridad aún asediaban su mente. Rápidamente, comenzó a plantear sus inquietudes sobre la resistencia que enfrentaba en el taller, el fuerte debate en torno a sus propuestas y cómo lidiar con la disidencia de Carlos. Valentina lo escuchó con atención, haciendo una pausa para reflexionar sobre lo que había dicho. Cuando enfrentamos resistencia, generalmente significa que hay algo valioso negociando en el equilibrio, comenzó. Sus palabras resonaban con Simón. Lo que realmente necesitas hacer es convertirte en el puente entre tus ideas y las preocupaciones genuinas de tus compañeros. Pregúntales qué les importa de verdad y construye a partir de ahí. Ese consejo tocó una fibra sensible en Simón. Nunca había considerado la importancia de indagar en las motivaciones de aquellos con quienes trabajaba. Comenzó a visualizar su enfoque en el taller no solo como un líder que impone cambios, sino como alguien que busca entender y alinear las metas del equipo con la visión que quería implementar. Mientras la conversación fluía, Simón se sintió cada vez más empoderado. Valentina lo animó a que asumiera el rol de mediador, transformar la resistencia en diálogo constructivo. Era un nuevo desafío, y en su mente era una oportunidad para explorar una faceta de liderazgo que no había considerado antes. A medida que se acercaba el final de la reunión, Simón, casi sin pensar, dejó escapar una pregunta que había estado filtrándose en su mente: ¿y si mis esfuerzos no son suficientes? ¿Y si no soy la persona adecuada para este rol? Valentina se inclinó hacia él, su mirada encontrando la sinceridad de sus ojos. Simón, la verdadera medida de un líder no es la perfección, sino la habilidad de levantarse después de caer, de saber escuchar y aprender de cada situación. Lo que te ayudará en este camino es lo que descubras de ti mismo en el proceso, no solo de los que te rodean. Al salir de la oficina, Simón sintió que se había encontrado no solo con Valentina, sino con un nuevo sentido de propósito.
Regresó al taller con el convencimiento renovado de que su transformación no solo beneficiaría a su equipo, sino también a sí mismo. Pero con cada paso que daba, la presión aumentaba. ¿Podría realmente cumplir con las expectativas que ahora eran su carga? La noche llegó y en su mente resuena una pregunta inquietante: ¿sería capaz de lanzar la idea del diálogo que Valentina le sugirió? El eco de sus dudas lo perseguía mientras la imagen de Carlos aparecía en su mente, retador y arrogante, dispuesto a obstaculizar su camino. Simón sabía que pronto se enfrentaría a un verdadero examen de sus capacidades. El desafío estaba a la vista, y con él, lo que podría llegar a ser su momento de mayor crecimiento o su caída más estrepitosa. La próxima reunión con su equipo se perfilaba como un nuevo enfrentamiento. Con el corazón latiendo aceleradamente, fue a su cama en un mar de pensamientos e incertidumbres, preguntándose si podría transformar los conflictos en oportunidades antes de que se desbordaran en el taller. Se quedó dormido con un objetivo en mente, pero también con una creciente sensación de que el verdadero reto apenas comenzaba. Simón despertó con el sonido del despertador resonando en su mente como un eco de la determinación que había cultivado la noche anterior. Se sentía diferente, como si ese día fuese un umbral que lo llevaría a un nuevo nivel de percepción y desafío. Cada paso hacia el taller era un recordatorio de que no solo tenía que lidiar con el escepticismo de su equipo, sino también con su propio temor a no ser suficiente. Al llegar, la atmósfera en el taller era tensa, los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de expectativa y desconfianza. Sabía que su primera tarea era desactivar la resistencia que Carlos había alimentado en las semanas previas. Simón se sentó en la mesa, observando la sala y tomando un respiro profundo antes de empezar. Tenía que establecer la conexión que Valentina había mencionado, y para ello decidió empezar con una pregunta sencilla pero potente. ¿Qué es lo que realmente nos preocupa en este proyecto? Su voz resonó, sorprendiendo a algunos. Se notaba que cada miembro del equipo tenía su propia carga, y lo que necesitaba era abrir un espacio para que las voces se amplificaran, no para silenciarlas. Carlos, con su actitud desafiante, se levantó primero. Lo que nos preocupa es que tus ideas están desconectadas de la realidad del taller. Esa afirmación lo golpeó, pero en lugar de defenderse, respiró hondo y fue más allá. Entiendo que puede parecer así. Pero, ¿qué necesitan para creer que estas ideas pueden funcionar? La pregunta provocó un murmullo en la sala. Simón estaba consciente de que había lanzado la piedra en el estanque, y las ondas resultantes podrían ser tanto destructivas como constructivas. Carlos lo observó, confundido y, por un momento, no supo cómo reaccionar. Era el instante en que la lucha interna de Simón se cruzaba con la realidad del taller. Debían colaborar, y esa era su nueva estrategia. Un compañero, Miguel, rompió el silencio. Creo que no estamos listos para los cambios que propones. Necesitamos ver resultados tangibles antes de comprometernos. La frase, aunque crítica, fue un respiro de aire fresco. No se trataba de un rechazo absoluto, sino de una invitación a demostrar y demostrar. Simón se aferró a esa oportunidad. Entiendo, Miguel. ¿Qué les parecería si empezamos con un pequeño cambio que podamos probar esta semana? Propuso implementar una pequeña mejora en el proceso que podrían medir en una semana, asegurándose así de que todos se sintieran parte de la transición. La conversación comenzó a fluir. Ideas chocaban y volaban, pero cada intercambio se enfocaba más en las soluciones que en los problemas. Simón sentía la energía cambiar en la sala. Estaba convirtiendo la resistencia en un diálogo efectivo. Uno a uno, los miembros empezaron a contribuir, y por primera vez, vio la chispa de colaboración en sus ojos. A medida que avanzaba la reunión, Simón experimentó una revelación: su liderazgo no solo se trataba de imponer ideas, sino de mentorizar y alentarse mutuamente. Cada miembro del equipo tenía un papel crucial en el proceso de cambio, y esta práctica podía consolidar la conexión entre ellos. Cuando finalmente cerraron el encuentro, Simón sintió un susurro de satisfacción.
Había arañado la superficie de un cambio profundo en su mentalidad y en la de su equipo. Pero la felicidad fugaz se convirtió en un eco de ansiedad cuando recordó la mirada de Carlos. La batalla aún no ha terminado, pensó. Carlos había presenciado el cambio, pero también había lanzado una sombra de duda que aún podría surgir. Mientras caminaba hacia su oficina, el resplandor de la pantalla de su ordenador le recordó que debía preparar el informe de la próxima sesión y una gran verdad empezó a tomar forma. Su viaje hacia el liderazgo auténtico apenas había comenzado. La próxima reunión no solo sería un reto en sus habilidades directivas, sino una prueba de su crecimiento personal. Simón sabía que el verdadero desafío ahora consistía en establecer una relación genuina con su equipo, especialmente con aquellos que se oponían a su visión. ¿Sería capaz de gestionar las tensiones aún latentes y convertirlas en fuerzas dinámicas? Su corazón latía con más fuerza mientras se sentaba frente a la pantalla, decidido a no rendirse. La inquietud le golpeaba pero también se sentía más vivo que nunca. El camino estaba trazado, pero la meta seguía siendo un misterio. Los ecos de sus aprendizajes recientes resonaban en su mente, las expectativas, la valentía y la transformación. Era un nuevo Simón. Un líder en formación, listo para enfrentarse a lo inesperado. Sin embargo, la pregunta persistente lo atrapaba, ¿sería la resistencia de Carlos el siguiente obstáculo que necesitaba superar, o abriría la puerta a un acuerdo colaborativo que cambiaría todo? El día de la gran reunión llegó. Simón se preparó para afrontar uno de los momentos más decisivos de su vida. El eco de sus pensamientos seguía resonando, llenándolo de una mezcla de ansiedad y determinación. Durante las semanas pasadas, había trabajado arduamente para forjar no solo su camino, sino también para transformar el taller en un espacio de aprendizaje y crecimiento. La conexión con Valentina lo había dotado de nuevas perspectivas y había agregado combustible a su ambición. Cuando los miembros del equipo comenzaron a llegar, Simón sintió que la atmósfera era diferente. Había una curiosidad palpable en el ambiente que anteriormente estaba cargado de escepticismo y resistencia. Hacer un llamado a la acción había funcionado, había comenzado a convertir las dudas en diálogo. Este era el momento de enfrentar la resistencia de Carlos de forma certera. Al iniciar la reunión, Simón mantuvo su postura erguida y la voz firme. Su primer desafío sería abordar las preocupaciones que Carlos había expresado anteriormente. Hoy nos reunimos no solo para discutir cambios, sino para construir juntos un futuro que considere las voces de todos, comenzó, y su corazón latía aceleradamente. Carlos interrumpió. No estoy convencido de que tus ideas realmente funcionen. Está bien hablar de colaboración, pero necesitamos algo tangible. ¿Qué puede demostrarme que esto no será solo otra falla? La observación era un desafío directo. Simón, lejos de acobardarse, decidió utilizarlo a su favor. Carlos, entiendo tu escepticismo. Por eso propondré que empecemos por un pequeño experimento. Implementemos un cambio en nuestro proceso de diagnóstico. Si vemos resultados favorables en una semana, pasaremos a otra etapa del plan. ¿Te parece justo? Ver a Carlos reflexionar, viendo que la idea era un compromiso claro, le dio aliento. Era un cambio pequeño, pero significativo. No solo se trataba de accionar, sino de crear confianza. La propuesta navegaba peligrosamente entre las aguas del compromiso y la prueba de su liderazgo. Tras una breve discusión, la mayoría del grupo asintió. La conexión que había empezado a tejerse entre responsabilidades compartidas comenzó a manifestarse. Cuando Simón notó que Carlos no tenía síntomas de rechazo, una luz brilló en su interior. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el desafío, él necesitaba consolidar su papel de líder. La semana transcurrió con una energía renovada. Simón se dedicó a dirigir el proceso de diagnóstico con todo su empeño. Al final de la semana, programaron una reunión para presentar los resultados. Ante su equipo, el ambiente estaba tenso pero lleno de expectativa. Con cada paso que implícitamente daba hacia el estrado,
sentía que el pequeño cambio había empezado a transformar no solo la mecánica del taller, sino también su posición ante él mismo. Finalmente, Simón presentó los resultados. Hemos aumentado la precisión en un 20%. El nuevo enfoque no solo aceleró los diagnósticos, sino que también redujo el desperdicio de recursos. El equipo reaccionó con murmullos de aprobación. El momento culminante se produjo cuando Carlos levantó la mano. Confieso que no esperaba estos resultados. Quizás podría haberme perdido de algo. Tal vez deberíamos considerar adoptar más cambios, dijo, con una humildad que era nueva en él. Simón sonrió, no solo porque había ganado un nuevo aliado, sino porque había confrontado sus propios miedos y dudas. En ese instante, entendió que su transformación no era solo profesional, sino personal. La victoria no se medía solo en logros inmediatos, sino en la capacidad de influir positivamente en otro ser. Con la reunión disuelta, Simón se sintió diferente. Había logrado cerrar la brecha entre el escéptico y el entusiasta, no solo ganando respeto, sino también conectando genuinamente con sus colegas. Se dio cuenta de que liderar era tener la valentía de mostrar vulnerabilidad y abrirse a la posibilidad del cambio. Ya no era solo un mecánico o un líder en formación. Había comenzado a transformarse en un verdadero mentor. La satisfacción que sentía no procedía solamente de los resultados, sino de ver cómo todos trabajaban juntos hacia un objetivo común. Mientras cerraba el taller por la noche, Simón miró el emblemático taller de su padre, que tantas veces había sido solo su refugio. Ahora se sentía anclado en su legado, llevando con orgullo no solo su historia, sino el compromiso de formar a las próximas generaciones de jóvenes mecánicos. Había convertido la pasión en acción, en la representación de un futuro que podía forjar. En la calma del taller, Simón sonrió, sabiendo que este era solo el comienzo de un camino todavía lleno de aprendizajes. Pero por primera vez, se complacía no en las dudas, sino en los logros. Con la mirada fija hacia adelante, estaba en las primeras etapas de cumplir la visión que alguna vez soñó. La vida no sería menos desafiante, pero su papel como líder y como persona había cambiado dramáticamente. Este último triunfo ya no se trataba de llenar vacíos, sino de trabajar en unidad, de construir un camino donde su legado se tradujera en mentoría y conocimiento compartido. Y es en ese espíritu de crecimiento que quiero invitarte a seguir esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer parte de esta comunidad que celebra la superación personal. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias transformadoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hagamos que cada historia cuenta.